En este vídeo te traigo el top 1 Pokémon de cada tipo, el mejor de lo mejor en cada tipo. No quiero quejas de David, este Pokémon es imposible de hacer. ¿Y qué le hago yo si este Pokémon es el top 1? Pero hay algunos, muchos de hecho, que son bastante fáciles y asequibles de conseguir y puedes tener el top 1 de cada tipo. Así que vamos a empezar por orden de Pokédex al contrario, ¿vale? Es decir, en lugar de empezar por Kanto, que es como suelo empezar, empezamos por de las últimas generaciones. Y de hecho, este Pokémon, Regieleki, está ahora mismo en incursiones, así que más fácil de conseguir imposible porque ahora mismo lo tienes en Raids. Regieleki, top 1 de tipo eléctrico, el que tiene más DPS, aunque Raikou Oscuro también tiene un DPS bastante parecido y aguanta un poco más, así que según para quién, el Raikou Oscuro podría ser mejor atacante que Regieleki porque pega durante más tiempo, aunque pegue un pelín menos. Pero para mí, Regieleki, que es más fácil de conseguir porque no es oscuro, lo pongo en top 1. Después pasamos a Dragón, el mejor dragón y el mejor veneno de hecho, aunque de veneno os voy a dar otra opción mucho más asequible al igual que de dragón, es Eternatus, ¿vale? Eternatus es el mejor, pero es un Pokémon que solo hay uno, te puede salir malísimo como es mi caso y necesita infinitos caramelos, que son 8.900 caramelos para subirlo, así que te voy a dar otras opciones tranquilo de dragón y de veneno en este vídeo, aunque quiero que sepas que ese es el top 1. Pasamos a tipo acero. Tipo acero, el mejor es Zacian y es fácil de conseguir porque ha salido muchas veces en incursiones. Quizás es un pelín más difícil conseguir el que sea la espada, ¿vale? Porque la espada necesitas hacer raids de la espada para conseguir energía. Pero bueno, aún así no es muy difícil y con ese tajo supremo es una auténtica bestia. Es muy, pero que muy bueno. Por cierto, también os voy a ayudar, ya que estamos, en deciros los movimientos de los Pokémon, por si acaso alguno no lo sabe. Eternatus, Puya Nociva y Cayón Dynamax como atacante veneno, y como atacante dragón el básico sería el de Coladragón, ¿vale? Llevaría el básico de Coladragón si lo queremos como atacante dragón. Después, Regieleki, ¿vale? Regieleki, si lo queremos como atacante eléctrico, nos vendría, lo tengo por aquí, Fijar el Blanco, que siempre es el que suelen llevar, y Electrojaula, ¿vale? Pasa que Electrojaula es el Legacy, no lo tengo yo en este Regieleki, pero serían los mejores ataques para que pegue el máximo DPS posible el Regieleki. Seguimos, pasamos con el mejor atacante fantasma. El mejor atacante fantasma es la fusión de Necrozma con Lunala. Por eso os digo que este Pokémon es muy top. Yo lo llevo con Garra Umbría por PvP, ¿vale? Pero realmente no es necesario llevarlo con Garra Umbría. Es mejor con Psicocorte para farmear más rápido el Rayo Umbrío. Pero bueno, yo como lo tengo para PvP, lo llevo con el Garra Umbría y ya está, y me sirve para los dos sitios. Pasamos con el tipo también difícil, ¿vale? Que sería el Roca. En este caso tenemos a Diance como el mejor atacante de Roca. Excepto que este en concreto pasa como Eternatus, que es difícil de conseguir porque no es un legendario al uso, sino que es un singular, es un mítico. Solo hay uno, te sale malo, es muy difícil conseguir caramelos, ¿vale? Entonces hay otra opción que es Tiranitar, ¿vale? También tenéis a Mega Tiranitar como opción Roca o Rhyperior Oscuro, ¿vale? Os doy otras opciones, que sé que este es un pelín más complicado, pero bueno, si puedes tener un buen Diance como es mi caso, pues aquí lo tengo y es el mejor de Roca, va muy pero que muy bien, aunque Tiranitar os digo que es buenísimo y es muy fácil de conseguir Tiranitar en Mega Raids o Larvitar salvajes que lo ponen en muchos eventos. Luego pasamos con otra fusión, ¿vale? Hemos tenido la fusión de Necrozma, ahora pasamos a la fusión de Kyurem, en este caso Kyurem con Reshiram, que lo convierte en el mejor atacante de hielo. Y además el hielo es uno de los tipos más importantes, ¿vale? Aquí lo tenéis, Colmillo Hielo y sobre todo el llama gélida, que es el ataque legacy que debe llevar, ¿vale? Pero aquí lo importante es que el hielo se usa una auténtica barbaridad, ¿vale? Porque con el hielo ganas a muchísimos legendarios, a muchísimos dragones, en Mega Raids, etcétera. Entonces es de los tipos más importantes de tener buenos Pokémon, así que este sí o sí hay que chetarlo, ¿vale? Y lo digo yo que todavía no lo he chetado, pero estoy esperando a un nivel que me pidan subir Pokémon. Pero este es una de mis ya opciones de chetar Pokémon al máximo, ¿vale? Es el top 1 de hielo y probablemente lo sea durante mucho tiempo. Regigigas, este lo he puesto porque, bueno, estoy poniendo el top 1 de todos los tipos. El top 1 de tipo normal es el Regigigas. ¿Vale la pena subirlo? ¿Vale la pena? No. O sea, el tipo normal no se usa. El tipo normal no ganas a nadie con el tipo normal. Ataques, poder oculto y
y el Giga Impacto, pero no, perdón, y el Garra Aplastante, pero no se usa. No se usa, entonces pasamos de este. Lo he puesto en el vídeo para tener uno de cada tipo. Pasamos al tipo Lucha, Lucario, ¿vale? Lucario, Palmeo, Esfera Oral, el mejor de lucha. Y además, por un poquito de diferencia respecto a los demás, ¿vale? Lucario es tremendamente bueno. Aunque te podría servir Mega Blaziken. Pero Mega Blaziken es mejor que lo uses en el tipo fuego, que ahora lo veremos. Además, Lucario es muy fácil de conseguir, está en Mega Raids, sale muchas veces de huevo Riolu, es muy asequible conseguirlo. Pasamos al mejor volador, Rayquaza, top 1 volador y top 2 de dragón, que si no puedes hacer Teleternatus, puedes hacer como hago yo, que llevo a Rayquaza tanto dragón como volador, ¿vale? Llevas a Rayquaza de las dos maneras, o llevas dos Rayquazas, uno volador y otro dragón, ¿vale? Y el Mega necesitas sí o sí el ascenso Draco, con lo cual tienes ahí el mejor volador muy fácil. Muy fácil. El Mega Rayquaza, que es muy asequible conseguir un Rayquaza. Salen muchas veces Rayquaza en incursiones. Y la Mega Ray también ha salido en varias ocasiones. Quizás conseguir el Meteorito y el ascenso Draco es un pelín más complicado porque no ha estado tantos eventos, pero ha tenido mínimo 3-4 eventos el poder conseguir el Meteorito y poder conseguir el Mega Rayquaza. Así que tranquilos, que seguro que este año algún evento más caerá de Rayquaza y Meteorito, quiero yo pensar. Quiero yo pensar que al menos un eventito puede caer este año. Y lo mismo pasa con sus otros dos compañeros, es que están en todos los tops, son muy buenos. Groudon, el mejor de tierra. Es lo que hay, Groudon es el mejor de tierra, primigenio, y es bastante fácil de conseguir, ¿vale, gente? De verdad, son fáciles de conseguir los legendarios. David, es que vivo en un pueblo mega rural y no hay forma de conseguir el Groudon. Bueno, pues que también te va a costar mucho conseguir una mega si vives en un pueblo rural. Tienes que gastar al menos un remoto y pillar ahí. David, no hay manera. Bueno, pues un Mega Garchomp. Un Mega Garchomp sería ahí tu segunda opción, ¿vale? Podrías llevar a Garchomp. Pero Groudon es el mejor, de lejos intenta llevar un Groudon. Lo mismo pasa con Kyogre, ¿vale? Kyogre es el mejor, me encanta hacer el primigenio de Kyogre. Es el mejor de agua, va a ser siempre el mejor de agua, es una auténtica bestia y está muy por encima de los siguientes que serían Mega Swampert. Vale, entonces sí o sí aquí tiene que ser Kyogre. En el caso de tierra te dejo que lleves un Garchomp, pero de verdad de agua tiene que ser Kyogre, está muy por encima de los demás de tipo agua. El tipo hada, tenemos Gardevoir. Gardevoir es el mejor tipo hada. El único problema del tipo hada es que no se usa mucho porque siempre es mejor atacar con otro Pokémon. Por ejemplo, vas a atacar a un dragón, pues atacas con un hielo o con otro dragón que tiene mucho más poder de ataque que lo que tiene el Gardevoir. Aunque sea el mejor hada, es mejor atacar con otros tipos, ¿vale? Por eso yo no lo tengo chetado y no se usa mucho el tipo hada. Pasamos al fuego. Aunque mucha gente cree que Charizard es el mejor fuego, realmente no lo es. Blaziken es mejor atacante de fuego, aunque está prácticamente igualado con Charizard. Entonces, si tienes chetado un Charizard, por ejemplo, un Gigamax, ¿vale? Puedes usar Mega Charizard y como atacante de fuego no es necesario que utilices a Blaziken, pero que sepas que Blaziken está ahí, es una auténtica máquina. Yo lo tengo como atacante de lucha, aunque os digo que debería tenerlo como atacante de fuego, porque está en su mejor tipo. Atacante de lucha es su segundo mejor tipo. O sea, Blaziken es una máquina en sus dos tipos, es una auténtica máquina. Pasamos al tipo planta, Sceptile. Mucha gente pasa lo mismo, no lo usa y usa Pokémon como Kartana, que está muy bien. Kartana sería el segundo mejor atacante de planta, pero por delante está el Mega Sceptile y es mucho más fácil de conseguir un Sceptile que un Kartana, que es un legendario. O sea, os estoy poniendo muchos Pokémon que no son legendarios y que solo tenéis que hacer una Mega Raid para conseguir la Mega Energía y así luego podéis hacer la Mega gratis cada vez, ¿vale? Así que aquí tenéis Mega Sceptile, el mejor atacante de planta. Tengo que gastar MTs de élite yo en este. Después pasamos al tipo siniestro. Tiranitar es el mejor siniestro y estaría ahí top 3 como atacante de roca. Entonces vale la pena si quieres también hacer Tiranitar en lugar del Diance, como os decía, porque te sirve para los dos tipos. Pasa como con Blaziken, que te sirve para los dos tipos. Pues con Tiranitar pasa lo mismo. Es el mejor siniestro y está ahí top en el tipo roca también. Y es muy asequible conseguir Larvitars
de huevo en algunos eventos o incluso Community Day clásico ha salido muchas veces y más veces saldrá, y si no una Mega Raid de Tiranitar que se tira bastante fácil entre dos jugadores con Pokémon de lucha que tiene debilidad por 4, así que no es difícil tener un buen Tiranitar. Y luego nos quedan 3 Pokémitos. Tenemos Heracross regional, que envidia me da y siempre los delata, que es el mejor atacante de bicho. ¿Vale? Mejor atacante de bicho. Tenemos a Heracross, aunque me duela a mí por el Scizor. Ojalá fuese Scizor el mejor atacante de bicho, pero no, es el Heracross. Y el bicho, es cierto que no se usa mucho el bicho, porque si vas a atacar, por ejemplo, con un bicho a un psíquico, pues en lugar de eso le pegas con un fantasma a un siniestro, que vas a pegar un poco más. Pero bueno, aún así creo que se puede usar, que es bastante útil. Y sobre todo si sois de Latam y tenéis Heracross fácil, oye, pues haceros un buen Heracross que os va a rentar mucho. Luego pasamos a un tipo en el cual tenemos al todopoderoso Mewtwo, y puede que este top cambie pronto, porque ahora mismo Mewtwo Oscuro es el top 1 atacante psíquico, pero el top 2 es Mega Alakazam. Mega Alakazam es mejor que el Mewtwo normal, pero si todo va bien y en el Go Fest nos dan al fin a Mega Mewtwo en Pokémon GO, pues puede que el top de atacante de psíquico cambie y venga Mega Mewtwo en lugar de Mewtwo Oscuro, o incluso puede que cambie el top de lucha. Veremos lo que sucede. Y por último os he puesto a Gengar. Gengar no es el top 1 en ningún tipo, pero es que es muy bueno, y os he dicho que os pondría otra opción al atacante de veneno, que era el Eternatus, el top 1. Pues Gengar es el top 2 atacante de veneno, y además si no tienes la fusión de Necrozma con Lunala, también es el top 2 de atacante fantasma, y el Gigamax es el mejor atacante Gigamax. Con lo cual, si tienes un buen Gigamax, te sirve para 3 cosas. Gigamax, segundo mejor fantasma, segundo mejor veneno. Con lo cual Gengar, para mí, tenía que estar en el top, pero os lo pongo ahí como segunda opción, aunque el top 1 realmente es el Eternatus. Y aquí lo tenéis, 10 Pokémon que hay que tener, que hay que chetarse en la medida de lo posible. Yo de los 18 pues puede que tenga unos 12, 13 a nivel máximo, y los demás tengo que conseguir el 100% o uno muy bueno que me guste para que me valga la pena subirlo al máximo. Espero ayudaros con este vídeo, ponerme en comentarios qué Pokémon usáis vosotros en cada tipo, si hay alguno que no uséis. Yo, por ejemplo, en el tipo hielo uso mucho Mamoswine, porque los tengo chetados desde hace muchísimos años y siempre uso Mamoswines. Debería cambiar y empezar a hacer Pokémon de hielo nuevos que son mejores, ¿vale? Hay que actualizarse un poquito en los mejores atacantes en Pokémon GO. Y nada, crucemos los dedos para que vuelvan algunos Pokémon como Eternatus, aunque sea para farmear caramelos, que vuelvan Pokémon como Mega Rayquaza, o que vuelva Pokémon como el Mega Mewtwo, que llegue a Pokémon GO. Ojalá venga pronto. Espero ayudaros con el top y nos vemos en el próximo vídeo.